persona que porta tot el tema del voluntariat internacional i que, a més, jo no escolto res. Hi ha una persona que no ens escolta, la resta em sentiu, més o menys, sí? Se me sent? Val. Per tant, doncs, Georgina, no ho sé, deu ser un problema teu perquè la resta veig que m'escolten. Per tant, vaig seguint i si no, després, com que ho gravem, potser ho podrà recuperar més endavant. Bé, doncs jo el que us deia, que era la responsable de cooperació i voluntariat. Jo només us vull fer una pinzelladeta del que és el voluntariat en territori, com per ubicar-ho, i que després veieu les opcions a partir d'aquí que tenim a nivell internacional, que és el que us explicarà la Sara com a responsable just d'aquest àmbit. Suposo que molts o moltes de vosaltres ja ens coneixeu. La unitat de compromís social és una unitat que té molts àmbits d'acció, des de temes d'inclusió, de discapacitat, de promoció de la salut, de sostenibilitat, hi ha moltíssimes àrees, però jo soc la tècnica concretament de cooperació i voluntariat i són les que us explicaré una miqueta més. De voluntariat en territori, segurament també molts ja ho coneixeu, però tenim aproximadament 120 convenis, o fins i tot més, amb diferents entitats del territori, que això ens permet que pugueu fer voluntariat aquí, a les comarques gironines. Això funciona d'una manera molt senzilla, és que nosaltres fem aquest conveni per tal de garantir una bona comunicació i que ens assegurem els projectes en els que aneu a participar de voluntariat. I vosaltres veieu un llistat, quan entreu a la pàgina web de l'UDG, hi ha una part que es coneix l'UDG, des d'allà podeu anar a compromís social, a dintre compromís social veureu tot el llistat d'àmbits, totes les àrees, i n'hi ha una que és voluntariat. En aquesta de voluntariat trobareu una part que diu inscriu-te. En aquesta és on pengem els cursos i les activitats solidàries que podeu portar a terme en territori, aquí. Els cursos d'una banda aquest any, per exemple, són tots online, la informació també la trobareu aquí per inscriure-us, i després el que són les activitats solidàries que veieu aquí a l'inscriu-te són les de territori. Aquí veieu un llistat que és molt llarg, que podeu filtrar per diferents categories, pel nombre d'hores de les que disposeu, pel lloc on ho voleu fer, hi ha un mapa també on s'ubiquen per lloc, segons l'àmbit, si us interessa tema de sostenibilitat, tema social, etc., també el podeu escollir. I aquí és on us podeu inscriure. Veieu el que us interessa, és tota l'oferta que tenim arrel d'aquests convenis que us comentava, vosaltres trieu el que més us motivi, el que més us agradi i us inscriviu a partir d'aquí. No té més problema. D'acord? Això té un reconeixement acadèmic, un reconeixement de crèdit. Sabeu que podeu fer en el vostre grau fins a 6 crèdits de reconeixement acadèmic. Els podeu fer tots amb nosaltres encantades de la vida. I nosaltres funcionem en blocs de 2 crèdits. Sabeu que 2 crèdits serien 50 hores. Llavors es tracta de fer 50 hores amb activitats solidàries d'aquestes que trobeu en aquesta llista i cursos de formació dels que us oferim també nosaltres. Tot el que us oferim aquí és gratuït, del que us estic parlant jo ara. I aquest és un sistema perquè obtingueu aquests crèdits de reconeixement acadèmic fent voluntariat a territori. Un altre apartat diferent és el tema de la cooperació internacional. Aquí també fem reconeixement de crèdits i el que fem bàsicament és obrir una convocatòria anual perquè ens pugueu presentar projectes de cooperació i pugueu anar a països del sud a desenvolupar aquests projectes. Si entreu a la pàgina web de cooperació, que és per allà mateix, anant a conèixer l'UDG, compromís social, cooperació, allà també podeu triar, veieu els diferents tipus de projectes que es presenten cada any, veieu les persones responsables d'aquests projectes també, perquè si voleu contactar amb algun, perquè us agradaria unir-vos i el que sigui, doncs els podeu localitzar fàcilment i allà trobareu tota la informació. Jo avui, com que no m'hi vull estendre, us ho explico molt ràpid. Si algú veu que li motiva alguna cosa de les que us estic explicant i voleu que us ho expliqui amb més calma, no dubteu a contactar-me, em truqueu, passeu per allà al mòdul 23 del campus de Montilivi, que és un que és tot de color blau, o m'escriviu o el que sigui, i jo us ho explico amb més calma. Però avui sí que el que ens centrarem és el voluntariat internacional. Per tant, us he fet una pinzellada superràpida, però és que no em vull extendre gens amb tot això. Ja us dic, us emplaço a que si algú li motiva i té ganes que li expliqui més com funciona el voluntariat que oferim aquí o bé de cooperació internacional, quedo a la vostra disposició per parlar-vos amb més calma. Però sense més, li passo la paraula a la Sara, que ella us explicarà ben bé el que venim a xerrar avui, que és el voluntariat internacional, totes les opcions que teniu i us en posa al dia. Vinga, quan vulguis, Sara.
Has de connectar el micro, Sara. Bien. Muchas gracias, Gemma. Pues bienvenidos a todos y a todas, ¿vale? Hoy iremos viendo diferentes temáticas. Os pido la cortesía que si os surgen algunas preguntas, ir a apuntarlas y al final de la charla dejamos espacio para resolver las dudas que puedan surgir. En general, todas las preguntas que me habéis escrito por mail ya la tengo apuntada, pues al final de todas las ilustraciones que vamos a hacer, iremos revisando todas las dudas que han venido. Pues, primero de todo, quiero un poco aclarar qué se entiende por voluntariado, ¿vale? Un voluntariado internacional no es un viaje, no es un trabajo, es una puesta a disposición de la persona para ir afuera, ¿vale? Y compartir, hacer una experiencia vivencial, aprender, intercambiar con otras personas. Digamos que es como una actitud que es diferente a la de un trabajo, es una actitud que es diferente a la de un viaje. Y creemos que sea importante que se sepa esto. Si ya habéis hecho algún voluntariado, probablemente ya lo sabéis, pero creo que es importante un poco marcar cuál es la diferencia entre unas prácticas, un voluntariado y un trabajo, que son pequeñas cosas diferentes. Ahora, una cosa súper importante que me gustaría aclarar es, y que claramente preocupa a todos nosotros, qué pasa en el mundo actual, en el voluntariado internacional, con una pandemia en curso, ¿vale? Es una duda que tiene sentido. Pues, al momento actual, la movilidad internacional, como podéis deducir, está reducida, ¿vale? ¿Esto significa que no hay movilidad internacional? No, pero ha cambiado un poco, digamos, los criterios con que vamos. Hasta el año pasado no habían problemas en moverse alrededor de Europa o fuera de Europa. Entendéis que la situación sanitaria en que nos encontramos ahora ha hecho que esto es más difícil. Lo habéis visto en moveros vosotros, en ir de viajes, en ir a visitar a un amigo que a lo mejor vive afuera. Pues esto también se refleje en lo que es la movilidad internacional y el voluntariado internacional. Pues hoy vamos a ver diferentes tipos de programas, ¿sí? Hay algunos que son subvencionados, que digamos que pues no presuponen ningún coste por parte de la persona que participa, y hay otros que en cambio no son subvencionados y pueden tener algún coste, ¿vale? Lo vamos a ilustrar todos para que tengáis la idea clara y sepáis toda la información. Al momento actual, yo puedo decir que por los programas que son subvencionados, ¿vale? Hay dos grandes diferencias. Hay programas que son a corto plazo, ¿ok? Que significa que como máximo pueden ir de algunos días, un máximo de 2, 3 semanas, y hay programas a largo plazo, ¿vale? Al momento actual, los programas de corto plazo se están bloqueando por una temporada en espera que las cuestiones sanitarias internacionales sean más tranquilas, digamos. ¿Por qué se están bloqueando a los de corto plazo? Porque la mayoría de las veces un programa de corto plazo implica un intercambio cultural. ¿Qué significa? Que a un mismo programa se invitan muchas personas de muchos lugares que vienen a compartir un tema o recibir una formación. Entendéis que, claro, si yo reúno 25 personas de 5 países diferentes, de muchos lugares, pues la probabilidad de contagio es mucho más alta, ¿vale? Sobre todo por un periodo de tiempo reducido. Pues estos programas al momento están congelados, digamos, para ser hecho más adelante, ¿ok? En cambio, los programas a largo plazo en general implican la movilidad de menos personas, a lo mejor de 1 o 2 personas, porque hay unas plazas más reducidas, pero que de personas que se van a lo mejor por 6 meses, 8 meses, 10 meses, ¿ok? Estos programas, como ahora, hoy día están bloqueadas, pero se están activando, ¿vale? Imaginamos que desde enero y desde más adelante esto se pueden hacer. ¿Cómo se decide esto? Esto lo deciden la organización que acoge el voluntariado y digamos, las medidas sanitarias del país. Pero sí que estos a largo plazo se van moviendo,
¿vale? Pues todas las preguntas relacionadas a qué pasa ahora en situación pandémica con el voluntariado, esto digamos que es una gran diferencia. Largo plazo se mueve más, corto plazo de momento están congelados para ver en futuro si se pueden hacer. Esperamos en un futuro bastante próximo. Ahora, quiero ver con vosotros los tipos de programas que tenemos activo, ¿vale? Para ver cómo encontrar la información. Ahora comparto pantalla porque creo que sea importante que sepáis dónde buscar la información. O sea, nosotros no somos ningún mago, ¿vale? No es que la información la saco del bolsillo porque la tenga por ahí, sino os enseño cómo acceder a la información. Así luego también vosotros autónomamente podéis llegar, ¿vale? Pues ahora compartimos pantalla. Vale. Pues, ¿qué hacemos? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, ok. Sí. Vamos en un buscador y pongo Universidad de Girona, ¿vale? Seguramente todos vosotros conocéis esta web. Pues vamos, desde aquí, para llegar a la unidad de compromiso social, vamos a Conèixer la UDG y compromiso social, ¿ok? Unidad de compromiso social. De aquí vamos bajando y vamos que hay, vale, esta es la página y la unidad de compromiso social va por área, ¿ok? Pues de aquí la que nos interesa es el voluntariado. Pues abrimos voluntariado y vamos, vols fer voluntariado internacional. Ok. Pues aquí hay una pincelada general del servicio que vamos a dar, ¿sí? Aquí el contacto para contactarme a mí para recibir una consulta si tenéis dudas específicas. Y si vamos bajando, vale, pues aquí hay los programas de voluntariado internacional subvencionado. Al momento están publicados 3 tipos de programas subvencionados. Estamos trabajando para poner más información, ¿vale? Pues yo aconsejo de vez en cuando ir y leer que vamos colgando las novedades. Pues los programas son 3. Vamos a ver en principio los que son un poco más a corto plazo y luego a largo plazo, ¿vale? Pues los a corto plazo son 2. 1, el Youth Exchange y 2, el Training Course. Vamos a ver el Youth Exchange. El Youth Exchange es lo que se llama un intercambio juvenil, ¿vale? En este intercambio juvenil, ¿qué pasa? Una organización escribe un proyecto por lo cual quiere trabajar un tema con jóvenes. Los temas pueden ser de diferentes temáticas. En general se centran en temáticas sociales, ambientales, de deporte. Luego la vamos a ver todos juntos. Y la idea es invitar personas de diferentes países para trabajar estos temas. ¿Qué significa trabajar estos temas? Significa que se dan formaciones, talleres, workshops, dinámicas que nos ayudan a conocer este tema de una forma más profunda y, digamos, divertida y dinámicas. No es sentarse y mirar un PowerPoint, ¿vale? Son todos juegos, dinámicas que nos ayudan a aprender sobre estas temáticas. Pues, ¿qué es el Youth Exchange? Es un proyecto financiado, ¿vale? Donde participan jóvenes de toda Europa. Y vamos intercambiando conocimientos como vivencia. ¿Quién puede participar? Pues a jóvenes hasta 30 años que residen en la Unión Europea, ¿ok? A veces hay un target más establecido, pero en general vamos desde los 18 a los 30 años, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? Dura entre 5 y 21 días. En general vemos que la duración suele ser entre 7 y 10 días, ¿vale? Pues estos programas, como os decía antes, son lo que son un poco... espera que... ¿Aquí ha entrado alguien? No, vale. Son los programas que al momento están un poco congelados, ¿vale? Porque, claro, implican invitar 20 personas de toda Europa
que vienen de diferentes lugares y por un periodo corto, ¿vale? Pues se entiende que es una de las razones del por qué nos están moviendo, ¿ok? ¿Dónde se puede hacer? Se hacen en países de toda Europa, pueden ser también en países asociados, o sea, puede ser en Turquía, puede ser en Polonia, puede ser alrededor de toda Europa. ¿Tiene algún coste? No. Si participa, el viaje, el alojamiento y la comida están cubiertos. Luego, si quiere... si quieren pagar algo extra, te quieres comprar algo por la tarde, pues esto te lo pagas tú. Pero si no tienes recursos económicos para ir, los gastos básicos, esenciales, necesarios para ir están cubiertos, ¿vale? ¿En qué ámbito se hacen? Cultura, inclusión social, deporte, arte, ocio, tiempo libre, comunicación, medio ambiente, inmigración. Hay diferentes temáticas, ¿vale? ¿Por qué sirve? Pues para aprender nuevas cosas, practicar ese idiomas, como también conocer culturas y costumbres. No es hacer turismo y requiere una participación activa. Las personas que se seleccionan necesitan ser activa y con ganas de ir y hacer, ¿vale? ¿Quién participa en estos programas? ¿Vale? Hay una asociación de envío que recibe la candidatura y la selecciona, ¿vale? Entonces, digamos que tú aplicas al proyecto y luego estás o menos seleccionado. Hay una asociación de acogida, que es la asociación que escribe el proyecto y da la formación, ¿vale? Hay los participantes, pues todas las personas que van. Los participantes, hay el grupo más un team leader, o sea, un grupo que tutoriza un poco los demás. Pues si somos un grupo, imaginamos, de 6 personas de España, pueden venir de toda España, y entre estas 6 personas tiene que haber una persona que facilita un poco. Hay un problema, está. Hay problemas de comunicación a nivel de idioma, pues os echa un cable, ¿ok? Pues en el caso que haya gente aquí que sea mayor de 30 años, tener en cuenta que podéis ir como group leader, ¿vale? Y Erasmus Plus es el programa que financia este programa, ¿sí? Como os dije antes, al momento no se están moviendo, en el momento en que se activen, lo publicaremos en la web de Compromiso Social. Vale. Pues esto es el primer programa subvencionado que quería ver con vosotros. Y ahora vamos a ver el Training Course, ¿ok? ¿Qué es el Training Course? El Training Course es una formación que se dirige a aquellas personas que quieran formarse en el ámbito de la juventud. ¿Qué quieres decir? Si en vuestro trabajo o en vuestro recorrido académico estáis interesados en ámbitos sociales relacionados a la educación, a los jóvenes, a la movilidad internacional, ¿vale? Pues estos programas son dirigidos hacia vosotros, ¿ok? ¿Por qué se hacen? La idea es fomentar la movilidad y la formación entre los profesionales en este ámbito. Seguramente conocer personas que trabajan con la juventud de otro país nos ayuda a abrir nuestros horizontes, aprender nuevas técnicas, compartir herramientas, ¿ok? Y buenas prácticas, además de ampliar nuestros conocimientos de cómo podemos favorecer el intercambio cultural entre los jóvenes, ¿vale? También aquí pueden durar entre 1 y 2 semanas, ¿sí? Y se dirigen a personas a más de 18 años. Esto, a diferencia del Youth Exchange y del Cuerpo Europeo de Solidaridad que veremos después, no tiene límite de edad, ¿sí? Siendo que se dirige a profesionales, pues desde los 18 años hasta la edad que tengáis, ¿vale? Pues, ¿quién puede participar? Lo hemos visto, cualquier persona de 18 años que participa, que es miembro de la Unión Europea, ¿qué gastos se cubren? También aquí, viaje, alojamiento y comida, ¿vale? Pues, como antes decía,
todos los gastos necesarios se cubren. En el caso que tengáis un gasto más, pues comprar un souvenir, comprarte un café por la tarde o lo que sea, pues esto no se cubre. ¿Cuánto dura? En general, entre 2 días y 2 meses, pero vemos que la mayoría es entre 1 y 2 semanas, ¿sí? Ok. ¿Dónde se puede hacer? Se puede hacer alrededor de toda Europa y países asociados, ¿ok? ¿Para qué sirve? También como es dicho antes, crecer a nivel personal y profesional, formarte en un ámbito concreto. Claro, tener en cuenta que las formaciones son específicas. Por ejemplo, yo el año pasado, para daros una idea, fui a una formación para trabajadores juveniles donde se hablaba sobre tutela de los derechos de género y prevención de violencia masclistas. Pues habíamos gente de toda Europa hablando de este tema en concreto, ¿vale? Y de esta forma, ¿qué pasa? Conoces nuevas maneras de trabajar, ¿vale? Porque culturalmente cambian mucho en cada país. Una Y pues, pregunta. intercambio de idea. Sí. Para ir a estos intercambios, bueno, estos voluntariados, perdón, ¿se necesita un nivel de inglés bueno, si se necesita un nivel de inglés o puedo ir con el castellano? A ver, en general, claro, todas estas formaciones son hechas en inglés, ¿ok? Tendréis un grupo con que ir. Los intercambios europeos y los training course se va con un grupo de referencia y pues primero los compañeros, siempre hay alguien que sepa inglés. El group leader, en el caso de los intercambios, tiene que saber un poco de idiomas, porque digamos que es el group leader, pues en el caso que, por ejemplo, se presente un problema en el aeropuerto, tienes que ser capaz de solucionarlo. Y segundo, en la formación no es necesario tener un nivel muy alto de inglés, pero también vosotros necesitáis entenderlo por lo menos, ¿sí? Okay. Consideramos que estos voluntariados, estas formaciones se dirigen para que vosotros mejoráis vuestro inglés. Nadie exige nadie se va al extranjero sabiendo el idioma perfectamente. Si no, no iríamos al extranjero. O sea, es como una rueda que tiene que empezar, ¿vale? Pues hacer intercambio y empezar a ir afuera nos ayuda a mejorar nuestras competencias. En general, yo creo que estimamos hacia abajo nuestras competencias en idiomas extranjeros, porque sin daros cuenta, vosotros recibís formación desde primaria sobre inglés, ¿vale? Pues instalado tenemos unos chips que tienen que ser desarrollados. Pues es tomar un poco de confianza y ir al extranjero. Esta, de toda forma, veo que ya empezáis a escribir preguntas, esta la miraremos también al final, ¿vale? Y también con Gemmas o vemos si podremos accionar algunas, facilitarle el aprender idiomas extranjeros, ¿ok? Pero también yo os aconsejo de hacerlo en forma autónoma, un poco, que sean las cosas de mirar serie en inglés o Duolingo o intentar soltaros un poco en este sentido. Pero si es una necesidad muy grande, también lo tendremos en cuenta al momento de ver qué podemos ofreceros en este sentido. ¿Ok? Vuelvo al training course. Vale. ¿En qué ámbitos se hacen estos? Como son los mismos de antes, ¿vale? Pues cultura, inclusión social, deporte, arte, ocio, tiempo libre, comunicación, cooperación y migración. Y también aquí, para que tengáis una idea de cómo se organiza, asociación de envío. Significa que hay quien selecciona desde aquí, ¿vale? En este caso, nosotros, recordar esto, nosotros estamos aquí para que vosotros seáis seleccionados, facilitar vuestra candidatura para que seáis seleccionados. Pues si veis un curso, luego compartiremos con vosotros cómo buscar los cursos y a veces lo publicaremos aquí. Pero si tenéis duda, contactaros a mí para intentar mejorar lo máximo lo que tenéis para ser seleccionado, ¿vale? Pues este es el rol de la asociación de envío. Asociación de acogida es la que organiza el programa y os recibe, ¿ok? Participante sería el grupo que del país
se va al extranjero, ¿ok? En este sentido tenéis un grupo de apoyo a nivel de idioma, a nivel de choque cultural o a nivel de hacer un poco de peña desde aquí, aunque cuando vais ahí también conocéis mucho más gente. Y luego Erasmus Plus, que es el programa que permite financiar estos programas. ¿Ok? Ahora, volvemos en el programa que al momento se está activando más, ¿vale? Y que os puede interesar mucho. También porque se reconoce a nivel de créditos. Esto se lo explicará Gemma al final de la charla sobre el reconocimiento del crédito. ¿Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad? Es un programa, ¿vale?, que realiza proyectos de voluntariado o prácticas profesionales que pueden ser al extranjero o en el propio país, ¿vale? O sea, el hecho que se pueden hacer afuera o en el país es una novedad desde hace este año, ¿ok? ¿Quién puede participar? Jóvenes desde los 18 a los 30 años que residen en Europa, ¿ok? Lo importante es tener, o sea, si tenéis una nacionalidad no europea, no es ningún problema. Lo importante sí es tener el permiso de residencia aquí, ¿vale? Y tener el NIE, ¿ok? ¿Cuánto dura? Entre 2 y 12 meses, ¿vale? O 2 semanas y 2 meses. Importante que sepáis, el Cuerpo Europeo de Solidaridad puede ser de corto plazo, y en este caso va, como aquí decimos, de 2 semanas a 2 meses, o de largo plazo, pues entre 2 meses y 12 meses. Podéis hacer, si estáis muy motivados y queréis hacer Cuerpo Europeo de Solidaridad muchas veces, vale, digamos que puedes hacer un Cuerpo Europeo de corto plazo y luego de uno a largo plazo. No podéis hacer el revés. ¿Qué significa? No puedes irte 12 meses afuera y luego encontrar un Cuerpo Europeo de Solidaridad a corto plazo para realizar. ¿Ok? También el Cuerpo Europeo de largo plazo se puede hacer una vez en la vida, ¿vale? Pues que sea el extranjero o que sea en el país de residencia, ¿ok? Pues elegirlo con cariño, considerando todas las cosas y con ganas de hacerlo, porque hay solo una posibilidad. No se puede repetir. ¿Qué? No se puede repetir a largo plazo, o sea, digamos que yo lo cojo pues a un año, pues ya no puedo repetirlo, pero si es a largo plazo de 2 semanas sí que puedo repetirlo. Sí, o sea, tú puedes hacer una vez a corto plazo y luego a largo plazo. No puedes hacer que antes hacerlo a largo plazo y luego hacer uno a corto plazo, ¿vale? Y lo de largo plazo solo se puede hacer una vez. O sea, yo no puedo irme con una beca de Costo Europeo de Solidaridad a 12 meses a Polonia y acabado esto, hacerlo otra vez de 12 meses en otro país. Se puede hacer una vez, ¿vale? ¿Qué costes cubre? Cubre el viaje, el alojamiento, ¿vale? Digamos que cuando tú vas allá, el viaje está cubierto según una banda, ¿vale? Pero en general suele estar cubierto. O sea, imaginamos que tu país está a X kilómetros, se te dan 275 euros para cubrirlo. Se te va más lejos, pues 360 euros, ¿vale? Alojamiento, el alquiler y la casa de allí están cubiertos. En general suele estar en piso compartido con otros voluntarios. Puede ser a veces en familia, es menos a menudo, pero en general siempre está en un piso compartido con otros jóvenes. Se recibe una formación lingüística. Esto para las dudas que tengáis. Cuando me decíais, ¿puedo ir sin saber el idioma? Sí, os podéis ir. Os aconsejo mejorar un poco para perder el miedo a hablar, pero cuando llegáis al país, recibís una formación lingüística, ¿ok? Que puede ser del país de acogida, o sea, por ejemplo, yo hice este voluntariado aquí y recibí el curso de catalán, pero recibí el curso de catalán, no de castellano, ¿vale? También puede ser que os lo den en castellano, si venís aquí, o que os lo den en inglés y no, si por ejemplo vais en Eslovenia, a lo mejor no vais a recibir el curso de esloveno, sino de inglés.
Se cubre el transporte local. ¿Qué significa? Que si para ir al lugar del voluntariado tenéis que gastar un dinero, este se te cubre, ¿ok? El seguro de viaje y un visado, ¿vale? En el caso que no tengáis tarjeta sanitaria europea, se te cubre. El seguro de viaje y médico se cubre. Y las dietas. ¿Qué significa dietas? Que en el Cuerpo Europeo de Solidaridad recibís un dinero que está a vuestra disposición. Es un dinero chiquito, ¿vale? Os sirve a cubrir los gastos para comer y poca cosa más. No es un trabajo, ¿vale? Diferencia entre el Cuerpo Europeo de Solidaridad fuera del país y dentro del país. Dentro del país se os da un dinero, ¿vale? No hay la formación lingüística, ¿ok? Y se os dan un dinero que vosotros os lo reguláis. En general, si no me equivoco, es alrededor de 700 euros, ¿vale? Pues en el caso que vosotros encontráis un Cuerpo Europeo de Solidaridad en España, tenéis este dinero a vuestra disposición. ¿Queréis alquilar una habitación? Pues por esto. ¿Queréis seguir viviendo en vuestra casa? Pues no lo gastáis, ¿vale? Está a vuestra disposición. ¿Por qué sirve el Cuerpo Europeo de Solidaridad? Para crecer profesionalmente y personalmente, ¿vale? Para mejorar habilidades personales, aprender nuevos idiomas, conocer nuevas culturas. También tener en cuenta, sois seguidos. Cuando hacéis este programa, hay siempre una persona que os sigue. Y si vais al extranjero, recibís una formación, ¿ok? Significa que al llegar a la mitad del voluntariado al final, se reúnen todos los voluntarios de aquel país para recibir una formación y reflexionar sobre vuestros aprendizajes, ¿ok? Pues es una forma de crecer profesionalmente, personalmente, con alguien que nos guía y nos ayuda en este proceso, ¿ok? Que no es un trabajo pagado, no es una práctica o un curso de idioma o un voluntariado ocasional, es una experiencia vivencial enfocada al intercambiar, al compartir, a dar nuestra disponibilidad en ser presente, ¿ok? ¿Cómo formar parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad? A ver, por un lado, nosotros publicaremos plazas que encontramos con socios que conocemos y que hemos hablado con ellos para garantizar que sean buenas plazas, ¿vale? Y siempre explicaremos de qué va el proyecto y cómo aplicar. En general será un enlace, ¿vale? Donde vosotros tenéis que rellenar. Siempre será contestar a unas preguntas, enviar currículum y cartas de motivación en inglés, ¿ok? Sugerimos, nosotros os vamos a sugerir cómo hacer el currículum y carta de motivación y en el caso que tengáis dudas, os ayudamos en completarlo. O si me lo enviáis, yo lo reviso para diros en qué mejorar. ¿Ok? Pues estos son los programas subvencionados. Vamos a ver cómo van a aparecer en nuestra web, ¿vale? Pues si volvemos a la página, ¿vale? Hemos salido de la infografía y hemos vuelto a la página, ¿vale? Pues plazas internacional. Estas eran unas plazas que teníamos que al momento se han como bloqueado, por lo que decía, por temas de COVID. Pero vamos a ver cómo van a aparecer. Pues vosotros entráis y vais a ver la infografía. Pues ese es el nombre del programa, de cuándo iría, cuándo haría, ¿vale? Esto os lo digo como ejemplo, porque como os dije antes, al momento están bloqueados, pero quisimos mantenerlo para que veáis cómo sale la información. Pues el objetivo del proyecto: promover la solidaridad, reducir la desigualdad de la escuela y promover tolerancia y solidaridad. Pues claro, el tema, como veis aquí, es juventud. Pues en el caso que os interese trabajar o formaros o tener una experiencia en este sentido, podéis aplicar. Tipos de perfiles que se buscan. Como veis, hay 2 plazas disponibles, ¿ok? Estas 2 plazas son
se dirijan a toda España. Pero nosotros os ayudaremos para que tengáis muchas posibilidades a ser seleccionado, ¿vale? Os ayudamos en esto. Pues estos dos perfiles, hay dos, ¿vale? Uno es un creador de eventos sociales, ¿vale? Pues sería organizar, planificar, diseñar los eventos, cómo promocionarlo, dinamizarlo, ¿ok? Y vale, el otro, y esto aquí, el segundo perfil, en cambio, sería un voluntario en el área de comunicación y marketing del proyecto. Pues es más un trabajo de oficina, ¿ok? Y aquí también, como vemos, hay la descripción de en qué consiste. ¿Cómo aplicar? Pues aquí, esta es la asociación de envío, ¿vale? Pues si vais a entrar en la asociación de envío, vais a ver también aquí la descripción y cómo aplicamos. Hay un formulario al final, ok, vamos bajando, y habría que rellenar, ¿sí? Nombre del proyecto, el país del proyecto, ¿vale? Se te piden unas informaciones, adjuntar file y tal, ¿ok? En el caso que, por ejemplo, yo os aconsejo ver bien el proyecto, saber por qué interesa, por qué sois las personas aptas, tenéis que pensar el por qué vosotros, ¿vale? Y en el caso, contactar a nosotros, contactarme para que os ayudamos en la escritura de la carta de motivacional. ¿Ok? Si las plazas internacionales son cerradas, ¿vale? Las plazas locales son activas, ¿vale? En el caso que os interese hacer un cuerpo europeo de solidaridad in-country, en España, os aconsejo ver estas páginas, ¿sí? Estas páginas esos son los proyectos, son todas plazas en Cataluña, ¿ok? Y con diferentes asociaciones. Se buscan diferentes plazas, ¿vale? Pues echar un ojo. Si estáis interesado, contactarme. En general, todas estas plazas, ¿ok? Son a ver, para aplicar tenemos tiempo hasta el 16 de noviembre, ¿ok? Pues si estáis interesados, esta semana, echar un ojo, ver si os interesa más de un proyecto, ¿vale? Y contactarnos, ¿vale? Decirnos, Sara, oye, me encanta este proyecto. En general, vamos a ver en qué son, pues. Esto es un proyecto de inclusión social de la Asociación EVEO, ¿vale? Aquí veis, al momento se están buscando 9 personas por este proyecto, ¿vale? Hay 2 plazas de administración, una plaza es para gente que pueda trabajar en inserción laboral. ¿Dónde está? En Sabadell. Estas plazas serían en Sabadell. En cambio, hay otras plazas, 6 plazas, que son más con trabajo a jóvenes y en el Lleura, ¿vale? Y están entre el Vallés y el Maresme. Porque sé que estamos trabajando de voluntariado internacional y me diráis, ¿por qué estamos viendo el voluntariado local? Pues porque yo creo que si, por ejemplo, estáis interesados en hacer una experiencia o ya estáis en una edad más hacia los 30, para no perder la ocasión, yo os aconsejaría de hacer esto. Al momento actual no hay muchos trabajos que se mueven y estos programas os darían unos créditos y más os formarían, ¿vale? Por ejemplo, EVEO es una fundación que trabaja en la integración y la inclusión social, ¿vale? Aquí tenéis toda la descripción y cómo aplicar, siempre haciendo el clic aquí al fondo. Pues tenemos una voluntariado en EVEO, uno que es más les mans, en este caso la plaza está en Barcelona, ¿vale? El trabajo sería por las tardes, hay 2 plazas, siempre hasta el 16 de noviembre. Y aquí trabajaríamos con niños con menos oportunidades y a riesgo de exclusión social, ¿vale? Aquí también
el perfil del participante que se busca y el tipo de algunos otros aspectos, ¿vale? Si entráis en la página, en el enlace para escribir, ¿vale? Encontráis más información. Al final, mira, tenéis un infopack, ¿ok? Una pregunta. Sí. El apartado este que estás mostrando en la UDG, en la página de la UDG, ¿Sí? ¿dónde lo puedo encontrar? Es que estoy en la página, pero no veo este apartado. Mira, tienes que entrar en la página de compromiso social, ¿vale? Hago otra vez, ¿cómo busco? Poner unidad de compromiso social UDG, ¿vale? Entramos, vale, podéis, si vais a la web, veis directamente voluntariat. Somos voluntariat internacional, ¿vale? Sé que es un poco tricky, en el sentido que buscar información no es fácil. Y por esto quiero compartir pantalla. Ser investigadores es parte de las competencias que tenemos que desarrollar. ¿Cuál ser un voluntariado internacional? Pues aquí hago un clic y al fondo de la página hay las plazas. Plazas total disponibles. ¿Podrías volver a traer un momentito? Es que estoy aquí, pero no me aparece el voluntariado. En Volkswagen Voluntariat Internacional. Sí, me pone compromiso social, pero no me pone esto. A ver, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, Vale, pues voy desde el principio. Estamos en la página, mira, unidad de compromiso, desde el buscador, ¿vale? Unidad de compromiso social, UDG. Vamos al fondo y hay áreas, ok, aquí al fondo. La idea es entrar en la área de voluntariat, Volkswagen Voluntariat Internacional. ¿Aquí habías llegado? no. Vale. Voluntariat internacional y yendo hasta el fondo, vale, toda la parte de descripción al principio. Vale. Y al fondo hay plazas locales disponibles. ¿Ok? Pues estábamos en Mans les Mans. Si vais en el enlace que está al final, vais a llegar también al infopack que está en la web, que se describe más en detalle. ¿Ok? También hay una plaza en Mundus, que es una asociación que se ocupa de proyectos europeos. Esto os lo aconsejo en el caso que estéis interesando en el mundo de la juventud como del mundo de la cooperación de programas europeos, ¿vale? Las plazas que se buscan hay gestión de proyectos estratégicos, significa ayudar en la coordinación de proyectos europeos en el departamento de juventud, o sea, a crear talleres, dar charlas o cómo crear dinámicas para jóvenes y, en fin, comunicación. ¿Okay? Si estoy de este perfil, también aquí es interesante. Estaría en Santa Coloma de Gramenet. Vamos aquí. Luego hay un voluntariado al Faro. El Faro también trabaja con Centro Vert, ¿vale? Pues la idea es trabajar con jóvenes siempre, con talleres y atención social a jóvenes y niños, ¿vale? Y hay bastante plazas, tenemos 4 plazas, ¿ok? Y siempre aquí al final encontráis información más detalladas. Y al final, Taschenwinkles. Esto es un proyecto que trabaja con la asociación Tallers, ¿vale? Buscan 6 voluntarios, ¿ok? Y estos voluntarios trabajarían con personas que trabajan con gente con discapacidad intelectual, ¿ok? Pues sería, en general se trabaja de 10 a 5, es ayudar a los educadores de allí, así como acompañar a las personas con discapacidad intelectual en su día a día. ¿Okay? También aquí, en este caso, si hacéis parte de este proyecto, la idea es vivir con familias, ¿sí? Pero esta información también, si entráis en la web, que es para apuntarse,
Al final tenéis un infopack con más información. ¿Ok? Aquí tenéis todas las informaciones más específicas. Ok. Pues vamos ahora, volvemos a la página inicial. A ver, aquí. Vamos atrás. 50. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué otros programas hay. Pues hasta ahora hemos hablado de programas que son subvencionados, ¿ok? Muchos de vosotros me hacían preguntas relacionadas a ir en específicas temporadas del año o con amigos o con temas específicos o en países fuera de Europa. Pues en este caso, al final de la página del voluntariado internacional, encontráis unos programas que son no subvencionados. Ahora lo vemos en diagonal juntos. Si también queréis más consultas sobre esto, estoy a vuestra disposición. Estos son 3 programas. Uno, vamos con el primero, el Workaway. El Workaway es una plataforma, ¿vale? Donde se ponen voluntariados que se pueden hacer alrededor de todo el mundo, ¿vale? Hay 50.000 oportunidades en 170 países. Pues, por ejemplo, este verano vosotros vais de viaje en Camboya y a tiempo, no sabéis por cuánto tiempo os gustaría hacer un voluntariado, ¿vale? Pues el Workaway es una plataforma que os ayuda en encontrar estos voluntariados. ¿Quién puede participar? Cualquier persona. No hay las limitaciones de un programa subvencionado donde se dan marcos de edades y país de residencia. Luego, tiene un coste ser parte de Workaway. A ver, Workaway tiene un coste anual, ¿vale? Y en el caso que pagas esto, pues tienes acceso, o sea, te puedes contactar con la persona que aloja el voluntariado, ¿vale? Y el coste vale por un año. Pues digamos que tú pagas 39 euros, ¿vale? Y tienes acceso a toda la información alrededor de todo el mundo. Como sabemos que hay mucha gente que a veces viaja en pareja o va con un amigo, pues en este caso para 2 personas vale 49 euros, pues pagáis 24 euros y medio cada uno. Luego, ¿hay algún pago más? Pues sí. Digamos que la persona que hace un Workaway tiene que pagarse el desplazamiento hasta ahí. No hay nadie que os pague el billete hasta Camboya, ¿vale? Como pasaba en el caso de los programas subvencionados. También el seguro sanitario o algún seguro médico si lo queréis. Pero que sepáis, en el momento que hacéis el voluntariado, el anfitrión os da alojamiento y comida. ¿Vale? Pagáis el servicio de la plataforma que os da la información, el viaje hasta ahí, pero luego el alojamiento y la comida están cubiertas. ¿Vale? ¿Cuánto dura un Workaway? Pues esto depende de vosotros. Cuando desde un mes a más tiempo hasta alguna semana. ¿Ok? Pues cuando vais a buscarla en la página podéis ver que hay diferentes filtros. Pues allá ponéis lo que os interesa. Y en general, cuánto tiempo se requiere a nivel de voluntariado suelen ser entre 20 y 35 horas semanales, ¿vale? También es algo que se pacta con el anfitrión y que vais hablando o que en el proyecto está escrito. ¿En qué ámbitos son? Pues pueden ser enseñanza, proyectos ecológicos, trabajo de caridad, idiomas, asistencia a personas grandes, personas artísticas, o sea, en proyectos artísticos como en festivales o cosas así, hay un abanico más amplio, ¿ok? Y esta es la página donde buscar información, ¿sí? Pues esto es un programa, Workaway, que digamos que da más libertad, que en el caso si queréis independencia y libertad, este programa es más apto. Luego hay vamos por último la parte, el WWOOF. El woofing es una plataforma que reúne granjas ecológicas alrededor del mundo. Si Workaway tienes diferentes ámbitos, el woofing está específico con objetivo de medio ambiente. ¿Vale? ¿Estáis interesados en una vida sostenible con impacto cero? Pues woofing es vuestra plataforma,
¿ok? Se puede apuntar cualquier persona, ¿vale? ¿Y cuánto cuesta? Pues aquí también hay un coste, ¿vale? Para ser parte y esto va por país, ¿ok? Pues imaginaros que vosotros estáis interesados en descubrir cuánto cuesta, o sea, un voluntariado, una granja en Ecuador, pues vale, pagáis la cuota para Ecuador. Cuidado, o sea, si investigáis en las páginas, podéis ver que hay algunos países que piden un pago a la página, algunos países que no. ¿Cuándo pasa esto? Si hay una organización en el país que organiza toda la información, pues tenéis que pagar. Por ejemplo, yo lo hice en Australia, cuando viví en Australia quise hacer un buffing y pagué, pues entonces, imaginamos, 22 euros y yo podía ver todas las granjas que había alrededor de Australia, ¿vale? Porque Australia tenía una organización que organizaba toda esta información. Pero hay países que son lo que llamamos Buff Independence, que pues podéis acceder a la información directamente sin ningún pago. En general he visto que países menos desarrollados no tienen una organización, ¿vale? Esto lo digo habiéndolo visto un poco así en general. Si hacéis una cuota entre dos personas, viene menos. Viene 32 euros entre los dos, pues son 16 euros más cada uno. ¿Cuánto dura? Pues esto depende del proyecto y qué busca y qué eliges. Esto lo pactas tú con el anfitrión. En general, el anfitrión da unos plazos temporales, pero también es algo que tú pactas, ¿vale? ¿Qué tipo de experiencia? Pues son enfocadas al medio ambiente, a la sostenibilidad y al cuidado de la tierra, de animales. También podéis encontrar cosas de cómo hacer queso en Francia, ¿vale? Cómo hacer pan ecológico en un determinado país, ¿ok? Pues, y aquí las web de dónde buscarla, ¿ok? Pues esto es una otra programa no subvencionado. Y vamos al fin a otro programa, el au pair. ¿Qué es el au pair? El au pair es un programa, ¿okay? Que, donde se pone familia alrededor del mundo que buscan, digamos, una niñera internacional, ¿vale? Pues hacer este programa si os gusta trabajar con niños, ¿vale? Si tenéis alguna competencia educativa, si estáis formándose en pedagogía, si queréis, pues, hacer parte de formación sobre el cuidado de peques. Si no os gusta este ámbito, pues no hacerlo. Pues, ¿quién puede participar? Cada país tiene diferentes requisitos, pero en general son tener entre 17 y 30 años, tener un poco de inglés, ¿vale? Tenéis que tener un poco de confianza en hablar un idioma extranjero o en el país de idioma de acogida, ¿vale? Tener un poco de experiencia en el cuidado de niño, estar soltero y sin hijo y no tener antecedentes criminales, ¿vale? Tiene un coste ser parte, a ver, aquí hay un error, está escrito Workaway, pero es super. ¿Tiene un coste ser parte de au pair? No, no tiene coste, ¿vale? Sí que tú tienes que pagarte el viaje de ida y el visado, dependiendo del país de donde vayas. También el visado, si vais en Estados Unidos, por ejemplo, la familia os ayuda en realizar el trámite para obtener el visado, pero el coste está a vuestro cargo, ¿vale? Como el seguro médico. Pero al mismo tiempo, la familia os da un pocket money, te da un dinero de bolsillo que sirve a vosotros. Pues os da alojamiento, comida, ¿sí? Más un dinero, ¿ok? ¿Cuánto se paga en cada país? Si vais al interno de la fotografía, en el Lens, ¿vale? Pues entráis y aquí podéis ver cuántas horas por semana en cada país. Vemos que en Australia 25, 30 y al mes se dan $1000, ¿ok? En Austria 460, ¿vale? ¿Y cuántas horas se trabajan? Considerar, por ejemplo, porque tengáis una idea, en España 30 y 200, 250 euros. Tener en cuenta que el alojamiento y la comida está cubierto, pues son por vuestros gastos. Y también en general tenéis unos días libres, ¿vale?
Una pregunta, ¿estas ofertas de au pair dónde aparecen? Mira, aquí. Vale, pues durante cuánto tiempo, de 1 mes a 2 meses, aquí vosotros, para trobar más información tienes que ir a la página de au pair. ¿Ok? Aquí, pues, esa es la página, ¿vale? Si tú encontrar au pair o encontrar familia, en vuestro caso tenéis que encontrar familia. Pues, y de aquí hay las diferentes páginas. Por ejemplo, aquí lo que está saliendo es en Francia, 10-12 meses desde este noviembre, o en Alemania de diciembre, ¿vale? Aquí hay las diferentes plazas y aquí podéis ver los filtros, ¿ok? Pues el país de destino, la región, o sea, hay diferentes filtros para poner, ¿vale? Pues, ok. Estas son las cosas que quería compartir. Ahora paro de compartir pantalla para dejar un momento la palabra a Gemma sobre la convalidación de crédito, ¿ok? Espero haber sido clara. Después de la parte de Gemma sobre la convalidación de créditos, pasamos a las preguntas que me habéis pasado por mail y, en fin, a más preguntas que podáis tener, ¿ok? Vale, perfecto, Sara. Bueno, el tema de convalidación de créditos es sencillito. Seguiremos el mismo criterio que seguimos con cooperación internacional. O sea, para estancias, bueno, sí, para estadas de 15 días a un mes reconoceremos 2 créditos, de 1 mes a 3 meses 4 créditos y más de 3 meses 6 créditos. Pero esto lo haremos solo con los programas subvencionados, los que os comentaba Sara, que son el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el Training Course y el Youth Exchange, ¿vale? Con estos 3. Con estos que ahora os hablaba de au pair, etcétera, estos no, ¿vale? Porque entendemos que damos créditos de reconocimiento académico cuando creemos que forman parte realmente de vuestra formación y nos parece que realmente los que son subvencionados, como el Cuerpo Europeo de Solidaridad, etcétera, estos sí que pueden formar parte de vuestra formación. Ir a realizar un au pair, por ejemplo, pues bueno, pues no tanto, ¿no? O sea que seguiremos este criterio. ¿Qué tendréis que hacer para reconocer estos créditos? Es sencillo, tendréis que presentar cuando hayáis vuelto, cuando ya hagueu tornat aquí, presentar una memoria que puede ser breve, un par de páginas o así, no tiene que ser una Biblia, explicando un poquito vuestra experiencia, poniendo alguna foto, lo que habéis aprendido, lo que habéis estado realizando, en qué proyecto habéis estado y tal, un poco de explicación. Y un certificado de la entidad en la que estéis, la entidad que está de acogida, que certifique en el proyecto que habéis estado, el tiempo que habéis estado ahí y, bueno, pues que lo firmen certificando que habéis hecho este trabajo. ¿Vale? Con estas 2 cosas, cuando nos lo presentéis, os podremos convalidar estos créditos de reconocimiento académico, ¿vale? Y esto lo haremos también para las plazas del Cuerpo Europeo de Solidaridad que son in-country. No solo las que sean internacionales, sino también si hacéis este mismo voluntariado, pero aquí, en las plazas que os ha explicado Sara, también reconoceremos los créditos siguiendo el mismo criterio, ¿vale? Según el tiempo de estada, ¿vale? Más o menos es esto. Muchas gracias, Gemma. Pues mira, ahora voy un poco leyendo las preguntas que me habéis hecho por mail, ¿vale? La leemos un poco en diagonal porque seguramente son preguntas que preocupan a todo y luego dejamos palabra por si hay más, ¿vale? Pues una de las preguntas, ¿cuánto duran y cuándo son? Como habéis visto, la subvencionada, el cuánto duran depende del programa. Si son Youth Exchange, Training Course o Cuerpo Europeo de Solidaridad, pueden ser a corto y largo plazo. Y cuando son los subvencionados, tienen un tiempo establecido. Pues eso, en cambio, los programas no subvencionados tenéis más libertad de elegir, ¿vale? Se pueden hacer después de la práctica o de ser matriculado, claramente sí.
Claramente sí, podéis ir después de haber hecho las prácticas o después de haber ser matriculado. No están vinculadas con la universidad estas plazas, ¿vale? Es un servicio que la universidad os ofrece para ayudarlo en buscar, pero no están estrictamente vinculadas. ¿Se irá en grupo o individual? Esto depende. Los Youth Exchange se va en grupo de país, ¿vale? Si, por ejemplo, vais a Youth Exchange Training Course, siempre hay un grupo del país que sale. ¿Esto significa que vais con vuestro amigo? No se sabe, porque claro, la plaza está abierta a toda España, ¿vale? Pues si estáis muy motivados, a lo mejor, si tú y tu amigo estáis muy motivados, a lo mejor los dos vais a ser escogidos, pero no tiene que ser un requisito, ¿vale? O sea, es como podríais ir juntos como que no, ¿vale? Los cuerpos europeos, y otra cosa, los no subvencionados en caso de Workaway y Woofing lo podéis hacer en 2, 3 personas, tampoco podéis ir un grupo enorme porque entendéis que la atención es como bastante individualizada, o per también de manera individual. En cambio, el Cuerpo Europeo de Solidaridad es una experiencia más vivencial individual, ¿vale? Veis que las plazas al extranjero son 1, 2, difícil que sean muchísimo. Al momento actual, por las plazas in country, tenemos muchas plazas, ¿ok? ¿Por qué también está pasando esto? En general, las plazas que veis ahí tenían que ser para gente de afuera, que venían aquí. Pero vista la condición actual, hemos elegido convertir en plazas para gente de aquí, porque probablemente gente de afuera no va a poder venir. ¿Okay? ¿Qué significa? Que a lo mejor si aplicáis con un amigo a una plaza de Cuerpo Europeo Solidaridad in Country, los dos vais a ser acogidos. Puede ser que haya posibilidad, ¿vale? Pero lo que yo quiero transmitir es que no tiene que ser una variable para elegir, intentar coger esta decisión, sobre todo por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, como decisión propia y no como experiencia para hacer con un amigo. ¿Ok? ¿Qué actividades de voluntariado se realizan y a qué grupo de edades? Pues como habéis visto, la mayoría son de 18 a 30 años. Los no subvencionados se abren a todas las edades. Training course, no hay límite de edad. Y vamos también a poner más información sobre los subvencionados, que hay un programa que se dirige a jóvenes hasta 35 años. Es un programa que se llama Euro16 de prácticas al extranjero, ¿vale? Y otros que se llama EU8 Volunteer, que es más, o sea, no tiene límite de edad, pero necesita mucha experiencia profesional. Digamos que la selección es bastante dura, ¿ok? ¿Se puede repetir en caso que no guste la experiencia o solo se puede haber un voluntario por persona? Pues a nivel subvencionado, Youth Exchange y Training Course lo podéis repetir. No hay límite. Podéis hacer todos los que queráis si sois seleccionado. Cuerpo Europeo de Solidaridad, como os dije antes, no se puede repetir. Podéis hacer en orden uno a corto plazo y uno a largo plazo. Si hacéis el in-country, no podéis hacerlo fuera del país. ¿Okay? En cambio, todo lo que habéis visto no subvencionado, podéis repetirlo, podéis estar toda la vida haciendo workaway si queréis. También tenerlo en cuenta en el caso que, por ejemplo, os queréis hacer un año sabático e iros afuera mucho tiempo. Estas plataformas pueden ayudar como en no tener muchos gastos al momento que estáis afuera y conocer la cultura del lugar. ¿Puede ser contabilizado con un máster y la asistencia a clase? Pues todos los voluntariados que hemos visto en general implican una implicación a tiempo completo, ¿ok? Significa que si tenéis muchas clases, a lo mejor no vais a poderlo asistir. O sea, un voluntariado, creemos que dais la mayoría de vuestra atención en este. Si a lo mejor tenéis solo un examen para hacer y lo coordináis con la persona con la organización que da el voluntariado, a lo mejor lo podéis compaginar, ¿vale? También en el caso de Cuerpo Europeo de Solidaridad in Country, en el país, habéis visto, son entre 30 y 35 horas. Si tenéis poco tiempo para estar en clase, a lo mejor lo podéis compaginar, pero a lo mejor no.
En caso de corto plazo, pues en el caso de corto plazo, cuando saldrán otra vez los intercambios juveniles y los training course, estáis todo el día allí. Pues imaginaros estar 10 días de 9 de la mañana a 5 de la tarde en una formación. No podéis faltar a esta formación porque los subvencionados os están pagando para hacer esto. En cambio, los no subvencionados, como Workaway y cosas así, y Woofing, podéis pactar con la organización de acogida. ¿Okay? ¿Cuándo se hacen y en qué lugares? Pues los subvencionados en general son en Europa, en países europeos. Para irse fuera de Europa, mejor irse en países, en programas no subvencionados. Programas subvencionados fuera de Europa hay muy pocos. Intentaré colgar información, pero la selección es mucho más dura, ¿vale? En quinas dadas, pues aquí también, no subvencionado tenéis la libertad de elegir, subvencionados son más elegidas. ¿Todos los pueden hacer? Sí, todos los pueden hacer estos voluntariados si entráis en los requisitos. ¿Qué documentos necesito para participar? Pues en general un currículum, una carta de motivación. A veces en algunas cosas también es simplemente rellenar un formulario donde se os pide la motivación. Y como a nivel de documentos, residir en la Unión Europea, ¿vale? Tener papeles con la NIE o el permiso de residencia aquí. En el caso que tenga más de 46 años, ¿qué posibilidades hay? Pues hay los del no subvencionado y un programa que se llama EU Aid Volunteer. Intentaré colgar la información cuanto antes. Estos son voluntariados en país con catástrofes naturales, ¿vale? Pero como os decía antes, la selección es muy dura, o sea que ya se pide que seáis bastante profesional en el campo a qué aplicáis, y más que la selección es bien dura. No lo podéis compaginar con un tipo de estudio, o sea que digamos que en el caso que hagáis este programa es un trabajo a tiempo completo. ¿Okay? Una pregunta. Sí. Has dicho que en los casos no subvencionados han preguntado que cuánto tiempo, o sea, que cuándo se puede hacer los voluntariados y estas cosas. Entonces, digamos que yo quiero hacer un voluntariado fuera de, bueno, en Europa, fuera de España. Has dicho que hay menos plazas, ¿no? Y es más difícil la elección. ¿Tú estás diciendo por subvencionado o no subvencionado? Subvencionados. Subvencionado al momento al cual Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es lo de largo plazo, en Europa, hoy, noviembre, no se están moviendo, ¿ok? No, a corto plazo, de 1 semana, 2 semanas. No, al momento actual no se está moviendo porque... No, ahora no, pero sí, quiero decir que si la elección a la hora de coger a los participantes es más complicada teniendo que ir fuera de Europa. No, a ver, en los Youth Exchange y Training Course, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, los subvencionados son dentro de Europa. Vale. ¿Okay? Hay un programa que se llama que se llama EU Aid Volunteer, ¿vale? Que pueden haber fuera de Europa. Están en países que suelen tener unas condiciones políticas sociales bastante complejas o catástrofes naturales, ¿vale? Vale. Son programas que yo he ido a ver el otro día, no hay ninguna plaza al momento. O sea, todo está bloqueado porque imaginamos si las movilidad dentro de Europa es compleja, imaginamos a ir a Sudamérica o en Asia. No se están movilizando estas plazas. No sabemos al día de hoy cuándo se van a abrir y movilizar, pero por estas plazas la selección es mucho más compleja, en el sentido que son medio pagados, ¿vale? O sea, te cubren todos los gastos, más te dan algo de dinero, pues requieren al participante de tener una formación bastante específica. Por esto la selección es más específica. Y además la selección avviene de manera presencial a lo largo de una formación. Imaginaros, tú aplicas, te preseleccionan, te invitan a Bruselas a recibir una formación 10 días y después te seleccionan. ¿Okay? Es un poco más complejo como programa
y digamos que aplicas en el momento que a lo mejor tienes bastante experiencia profesional. Si no tienes nada de experiencia profesional, yo no me enfocaría a estos programas, ¿vale? Y para hacer un voluntariado dentro de la Unión Europea, ¿hay plazas ya o no? Hay plazas, hay plazas que se promocionan, o sea, que se activarán para irse afuera, yo imagino desde enero. O sea, como sabéis, al momento actual es difícil, o sea, no tengo por mala suerte ninguna esfera mágica para ver cuáles son las condiciones sanitarias en el corto plazo, pero yo la que he visto se van moviendo desde enero. Y sé que vosotros, como sois estudiantes, estáis estudiando ahora, la mayoría os interesa en verano, ¿ok? En verano hay más competencia, pero intentaré buscar muchas plazas y prepararos bien para que os podáis ir este verano. Ok. ¿He contestado, Wanda? Sí, sí. Vale. Estudiantes internacionales que quieren hacer voluntariado internacional. ¿Se puede hacer? Sí. Al mismo tiempo, yo os aconsejo, si estáis estudiantes internacionales aquí, os aconsejaría hacer un voluntariado aquí. Gemma puede proponer, y en la página de Unidad de Compromiso Social hay muchos voluntariados locales, pues yo aconsejo de vivir la experiencia ya internacional que estáis viviendo acá. Porque si sois internacionales aquí, el aprendizaje intercultural lo vais a tener estando acá, ¿vale? Pues por un lado, seguir el voluntariado local que está en la página de Unidad de Compromiso Social. Por el otro, podéis aplicar al Cuerpo Europeo de Solidaridad in Country en el caso que queréis una experiencia más profunda en este sentido. Podéis aplicar, y además tengo dudas que en el caso de los programas subvencionados, si estáis con una beca, que podáis recibir doble beca. Si, por ejemplo, estáis haciendo un Erasmus aquí a la UDG, dudo que podéis recibir otra beca Erasmus para iros afuera, ¿vale? Dudo que la Comunidad Europea permita recibir 2 becas al mismo tiempo, ¿ok? En el caso, buscar el voluntariado local que hay. Si estáis interesado al Cuerpo Europeo de Solidaridad, tendría que investigar si con doble beca lo podéis hacer, ¿ok? Una pregunta. ¿Sí? Ahora que hablas de becas, si tenemos beca del Ministerio de la Generalitat para los estudios, ¿Sí? ¿podemos también recibir becas para irnos, en plan, para hacer las subvencionadas o no? Sí, creo que no hay problema, ¿vale? En general, porque, claro, son fuentes de financiaciones diferentes, ¿vale? O sea, si es becas de estudio, imagino que venga de la Generalitat, que es una fuente diferente de la Comisión Europea. Pues no creo que hay problema. Lo pregunto, por si acaso, pero por línea de máxima, yo, por ejemplo, sé de haber enviado estudiantes que tenían beca y que se han ido de Erasmus sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero me lo apunto como pregunto. Luego, una pregunta era sobre las temáticas que existen. ¿Ok? Pues, en general, dentro del programa Erasmus son trabajo social, recepción e inclusión de personas refugiadas e inmigrantes, ¿vale? Ciudadanía y participación democrática, prevención de desastre y recuperación, salud y bienestar, educación y formación, emprendedoría y ocupación, cultura y creatividad, medio ambiente, ¿ok? Educación física y deporte. Estos son los temas subvencionados a nivel de Comunidad Europea. Dentro del Workaway, Au Pair o lo que sea, se amplian, ¿ok? Se hacen formaciones antes de realizar el voluntariado, pues depende del programa. En los subvencionados, Training Course y Youth Exchange no reciben formaciones. Como son a corto plazo, a lo mejor hay un Skype o una llamada, pero no hay una formación. En cambio, Cuerpo Europeo de Solidaridad hay una formación antes de irse, que muchas veces es simplemente una charla en Skype, y luego cuando llegáis al país de destino, hay una formación a la llegada, una intermedia y una al final, ¿ok? Donde conocéis todos los voluntarios de aquel país. Significa que vais a Polonia, al principio de vuestra experiencia
se organiza un meeting con todos los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad en un lugar, ¿vale? Pues mucha gente de toda Europa que se forma. Esto pasa al principio, al medio y al final de la experiencia. Si lo hacéis in country, también pasa esto, ¿vale? Vais a recibir una formación, o sea, gente que os siga en el proceso. Y en este caso, podríais conocer gente internacional en el caso que haya, ¿ok? Estos son cubrir estados fuera de la UE, como lo que hemos dicho antes, no subvencionado hay cosas fuera de Europa, subvencionado fuera de Europa hay el EU Aid Volunteer, que es lo que necesita bastante formación. Convalidar el crédito, como hemos dicho, lo ha especificado antes Gemma, cómo funciona la convalidación de crédito. Si se puede hacer juntamente a otra persona, es lo que decimos antes. O sea, si son subvencionados tenéis más libertad. Si son subvencionados, puede ser que os pase que vais juntos, como que no. ¿Vale? Ahora, vos que habéis hecho unas preguntas por chat. Vale. Vale, Gemma ha contestado. Ahora no hay cursos publicados, ¿no? Por cursos entiendo que tú entiendes en training course. Training course y Youth Exchange no están publicados porque están a corto plazo. ¿Okay? Las plazas no subvencionadas no os vamos a publicar las ofertas. Si queréis ayuda en cómo buscar o en filtro, a lo mejor pedirme una consulta, ¿vale? Pero no vamos, es porque son tan amplias que no podemos publicarla. En los subvencionados vamos publicando, ¿ok? Pero al momento solo hay Cuerpo Europeo de Solidaridad en el país. Los de primer semestre están... ok, esta es la respuesta. ¿Cuánta gente puede ir en cada uno? Esto depende. Plazas de Cuerpo Europeo de Solidaridad se publican las plazas, ¿ok? Suelen ser 1, 2, 3, ¿vale? No más en Cuerpo Europeo de Solidaridad. Youth Exchange y Training Course son más plazas. En general se buscan 5, 6, 7 por persona por país. Pues podéis tener la posibilidad de ser cogido con amigos o tener más posibilidad de ser cogido. Pero en esto yo quiero tranquilizaros que os ayudo en la preparación, ¿ok? ¿Y en qué se basa la elección de los voluntarios? La verdad es que la respuesta está en la palabra voluntarios, en la voluntad del voluntario. O sea, un voluntario no se coge por experiencia profesional, se coge por actitud, se coge por ganas de hacer, de ser proactivo, de tener ganas. Y además, la idea del Cuerpo Europeo de Solidaridad, de los Youth Exchange, es dar la oportunidad de crecer, ¿vale? En general, si por ejemplo se me presentan 2 currículum, ¿ok? Uno de una persona que hizo un mogollón de experiencia alrededor de todo el mundo y de una persona que no ha tenido muchas oportunidades, yo creo que en un programa subvencionado tienes más derecho a una persona que no ha tenido las oportunidades de formarse, porque por esto están programas subvencionados en ayudar, en insertaros en el mundo laboral, en crecer y mejorar vuestras capacidades, ¿vale? La selección se basa en vuestra actitud, vuestras ganas de hacer, currículum, influencia en parte, pero de verdad, sois vosotros como persona que sois seleccionados, no vuestros currículum, ¿ok? Una vez que nos hemos graduado, podemos recibir vuestra ayuda igual. Estoy en la 4ª. En general, estos servicios se direccionan a las personas que están matriculadas al UADG. Yo os aconsejo, a lo mejor, si estáis ahora matriculado, pedir información, porque lo que os enseñamos es a ser autónomo en esto, ¿ok? Nos acompañamos mano de la mano, pero es ver dónde buscar información, cómo, y también hay muchas otras entidades que también ofrecen este servicio, pues aconsejaros entidades que os puedan dar el servicio una vez que salgáis de la universidad, ¿ok? Los voluntarios internacionales, cuando se hacen durante las vacaciones de verano, pues se van a empezar desde enero,
cruzando los dedos y veo que empiezan a moverse plazas por enero, pues en el caso que tengáis pocos exámenes desde enero, lo podríais compaginar. Y si no, sí, mejor hacerlo durante las vacaciones de verano, si estáis matriculado y tenéis muchos cursos y clases para asistir. ¿Ok? Si son a corto plazo, a lo mejor podéis compaginarlo, aunque sean en periodo académico. Pero esto depende de vuestra situación universitaria y a qué queréis aplicar. ¿Ok? ¿Hay voluntariado local durante los meses de verano? Esto a lo mejor, Gemma, ¿sabes tú si hay? Sí, sí, sí. En cuanto a lo que es el voluntariado local, en Girona y comarcas gironines tenéis opciones de voluntariado en verano, en Semana Santa, en periodo de Navidad, los 365 días del año. Sí, sí. Podéis consultar todas las ofertas, veréis lo que está vigente en cada momento y los de verano, además, los tenemos en una pestañita especial. Uno de los filtros que tenemos pone actividades d'estiu y le dais ahí y filtráis por las de verano. Vale, muchas gracias, Gemma. También tener en cuenta que, por ejemplo, en los cuerpos europeos de solidaridad en el país empiezan ahora, ¿vale? Cuanto antes, pero serán, o sea, son de un año, pues os cubren el verano también. ¿Ok? Solo puedes hacer los voluntariados tanto internacional como local mientras eres estudiante de la UDG. No, o sea, los voluntariados están abiertos a todos, ¿vale? Aquí, desde voluntariado internacional, os enseñamos a buscar voluntariado, como dije antes, y luego podéis aplicar. Estas plazas que os hemos enseñado o estas oportunidades no son vinculadas al hecho que seáis estudiantes de la UDG. El servicio de ayuda sí, pero las plazas en sí no. ¿Okay? Podemos Sara, que hacían referencia también al local, evidentemente es lo mismo, podéis hacer voluntariado siempre que os apetezca. Es verdad que ahora os facilitamos el contacto con las entidades, o sea que aprovechad ahora que sois estudiantes para hacer un tester, ¿no? Para probar en diferentes entidades las diferentes opciones y después cuando ya no seáis estudiantes probablemente ya sabréis qué es lo que os interesa más o menos, con lo que estáis motivados y podéis volver a llamar a la puerta de esa entidad y seguir vinculados. Pero aprovechad ahora también para ir probando. Si digamos que lo que queremos empujaros es informaros, retener información en vuestra cabeza para que luego vais conociendo el mundillo y ya os será más fácil. Exacto. Podemos encadenar dos proyectos, irnos 1 o 2 semanas a un lugar y una semana más a otro lugar, o solo podemos hacerlo una vez. A ver, si son no subvencionados, sí. Si son no subvencionados, podéis manejaros vuestra estructura. Sois autónomos en montaros la movilidad y los voluntariados, ¿vale? Si son subvencionados, en general, como nosotros pagamos, o sea, la subvención paga el viaje, ¿vale? Es difícil encadenarlo, o sea, siempre se han que comprar los billetes, ¿vale? Y pues difícil encadenarlo. O tendrías que hacerme una pregunta específica, porque si por ejemplo tú me dices, Sara, he encontrado un voluntariado, un Youth Exchange de 2 semanas a Italia, de 2 semanas, y luego he encontrado un Youth Exchange de 2 semanas a Polonia y son seguidas. ¿Puedo de Italia irme a Polonia? Es un caso muy específico, difícil que pueda pasar, pero puede pasar. Y en el caso tendríamos que pedir permiso a la agencia nacional, que es la que da el dinero, si es posible. La decisión no está por nuestra parte, sino, digamos, de la que da el dinero. ¿Okay? En el caso de los subvencionados. En el caso de los no subvencionados, os lo podéis montar como queráis. ¿Vale? Si, por ejemplo, estáis o sea, este verano, vais 2 semanas haciendo en una granja en Eslovenia y luego encontráis un workaway en Croacia, os lo podéis montar tranquilamente. ¿Vale? Si somos una escuela universitaria adscrita a la UDG, ¿tenemos que seguir algún procedimiento diferente? En mi caso vengo de la UE Mediterránea. Gemma, yo creo que no, piden directamente consulta a nosotros. Sí, pedís la consulta igual que si estuvieses estudiando en Girona, sí, lo mismo.
Tengo que irme. ¿Podéis pasar por el correo el link de la presentación grabada? Imagino que sí, o haré un recordatorio a todo, ¿vale? ¿Prefiero una au pair? ¿No me es el pueden hacer novias? No, claramente no. Están abiertos a hombres y mujeres. Tenemos un poco culturalmente la idea que la niñera es una mujer, pero rompemos este estereotipo y seguramente habrán también familias contentas de alojar a chicos haciendo la au pair, ¿vale? En los subvencionados, ¿cuánta gente puede ir en cada uno? Esto depende de las plazas. Siempre vamos a publicar el número de plazas, pero tenéis que entrar en la infografía y están escrito. Por ejemplo, ahora en el Cuerpo Europeo de Solidaridad in Country vais a ver que hay bastantes plazas, ¿vale? Cuando son hacia afuera suelen ser menos, pero repito, os ayudaremos para que seáis seleccionados o para que facilitar esto, ¿vale? Y en los de Youth Exchange y Training Course son siempre bastante plazas. ¿Ok? Los subvencionados, ¿se hacen algunos en verano? Sí, se hacen algunos en verano y como sé de vuestra necesidad de iros en verano, intentaré buscar plazas sobre todo en verano. Publicaremos algo a lo largo del año académico, pero la enfocaremos sobre todo en esto. Pero también tener en cuenta que hay más competencia, hay más gente que aplica en verano, ¿vale? Pues si tenéis un tiempo vacío, podéis compaginarlo en diferente tiempo, genial. Una vez nos hemos graduado, ¿podemos recibir vuestra ayuda igual? Estoy en cuarto, como hemos dicho antes, pues nuestra ayuda específica no, pero intentaremos daros toda la información antes, pedir nuestra consulta antes y luego hay otras entidades que os ayudan. Específicamente en Girona hay el Rodamón l'Estació Jove, que también ofrece un servicio muy parecido al nuestro. Aquest any acabo enfermeria. Hi ha algun projecte que em permeti anar de voluntariat com a infermera? A nivel de Cuerpo Europeo de Solidaridad, yo creo que no. Podemos buscarlo juntas un día, ¿vale? A quien me preguntó esto, lo pruebo a buscar. Pregunto a personas que están más formadas en este sentido. Seguramente, por ejemplo, en el caso de EU-Aid Volunteer, que cosas en países a riesgo, sí. Hay un otro programa que se llama Eurodisea, que es práctica al extranjero, y a lo mejor ahí sí, ¿vale? También, o sea, esto, claro, la mayoría, salud, tenemos que investigarlo, ¿vale? Un día, si me pide las consultas, lo investigamos juntas. ¿Okay? Pero también me he apuntado para ver si. ¿Y algún tipo de voluntariado subvencionado de temática relacionada a la medicina? Vale, son cosas muy, muy parecidas. Yo creo que lo encontráis tan específico a nivel de medicina y salud, es probable que sean relacionados o al EU-Aid Volunteer, porque en este caso estamos hablando de hacer un voluntariado en zonas a riesgos, ¿vale? Pues probablemente ya sí, ¿ok? En el Workaway probablemente sí. Y si no, lo que a mí me surge es, ahora no estoy formada en el ámbito, pero sé que Médicos Sin Frontera probablemente tendrán algún tipo de beca, ¿vale? Si tenéis este tipo de formación como ONG que a lo mejor puede promocionar esto, sé que a lo mejor el nivel es bastante alto, pero Médicos Sin Frontera puede ser. También hay una web, no sé si os puede interesar, es Médicos Sin Frontera, que trabaja, Payasos Sin Frontera, ¿vale? Que son payasos que van en zonas donde necesitan soporte muchas veces médico y alivian la atmósfera con su idea. Pues, por ejemplo, aquí podría ser una buena combinación, ¿vale? Y me encanta la idea de Payasos Sin Frontera. Otra cosa, imagino que aquests voluntaris han de fer un cop acabada la carrera i es volen fer un de llarga durada. Si es volen fer uno de llarga durada, pues un poco sí, ¿eh? O sea, si tenéis muchos exámenes a hacer, uno a larga durada es difícil a realizar, ¿vale? Por temas de horas. O a menos que no sois unos crack, pero luego no vais a tener más vida personal. Porque si tenéis 30-35 horas de voluntariado más todos los exámenes y estudio, si soy persona súper activa, hiperactiva y que productiva, a lo mejor sí. Pero si queréis disfrutar de la experiencia, os aconsejo hacer uno de larga durada
con todo vuestro corazón y cabeza, ok? O agafas un año sabático, sí, exacto. O agafas un año sabático también, sí. ¿Hay voluntariado local por la zona de Barcelona? Pues sí, sí. Hay, a ver, a nivel de voluntariado local promocionado por parte de Gemma, creo que son sobre todo en el Gironés. Sí, ¿no, Gemma? lo que es el local que promocionamos desde la página Inscriute, el voluntariado normal, por decirlo así, el que venimos ofreciendo siempre, es solo en comarcas gironinas, ¿vale? Porque en Barcelona pues hay otras universidades, las de Barcelona, que promocionan su voluntariado ahí. Pero sí que es verdad que tenemos el del Cuerpo Europeo de Solidaridad in Country, que este sí que lo lleva Sara. Sí. En el caso que, por ejemplo, tú estés interesado en un Cuerpo Europeo de Solidaridad in Country, ¿vale? Hay muchos cerca de Barcelona. Hay en La Marina, en Barcelona ciudad, hay en Santa Coloma de Gramenet, hay Sabadell y Maresma, o sea, hay varias cosas, ¿vale, María? Si a ti lo que te interesa es algo más puntual, o sea, un voluntariado local de pocas horas, puedes también a lo mejor contactar conmigo e intento a lo mejor pasarte página de, o sea, centros de Barcelona que te pueden ayudar a encontrar voluntariado local ahí, ¿ok? En el caso que te interesa a largo plazo, te invito a mirar qué plazas hay a disposición del InCountry. Perdona, Sara, es una cosita también. Pensad que tenemos bastantes opciones de voluntariado online ahora mismo. Hay muchas entidades que nos están pidiendo voluntarios para hacer actividades online. Lo digo porque a lo mejor si el problema es que está situada María en Barcelona y quiere hacer algún voluntariado, pues igual también tiene la opción en línea. ¿Cuándo podemos empezar todos estos trámites y cómo, a quién enviarlo? A ver, si tú tienes claro, has encontrado algo que te interesa, tú en sí puedes aplicar. O sea, imagino que si tú entiendes un trámite, entiendo que será un Cuerpo Europeo de Solidaridad in Country, ¿vale? Pues el trámite es entrar en el enlace, rellenar el formulario y ya estás aplicando. Si quieres que yo te pueda echar una mano en currículum, en carta de motivación, puedes contactarme, ¿vale? Pero en la infografía ya nosotros ponemos el enlace donde se explica cómo tramitar. Es rellenar un formulario y poner tu currículum en carta de motivación. Si queréis, yo os apoyo, en el sentido, venga, Sara, quiero aplicar a esto, me ayuda, estoy aquí por esto. ¿Ok? Voluntariado local voluntariado local con la enfermería. A nivel de Cuerpo Europeo de Solidaridad no hay, ¿ok? No sé si a lo mejor dentro del programa puedes ver algún aspecto que puede ser más conectado con la enfermería, pero no creo, o sea, por ejemplo, que sé, estoy pensando a la voluntariado con persona con discapacidad, a lo mejor hay una parte relacionada a sanidad, pero no es lo suyo, es más de educación, ¿vale? No sé si a nivel, en el Gironese hay algo, Gemma, que puede ser ofrecido a nivel de enfermería. A ver, el tema es que cuando hablamos de un voluntariado no estamos hablando de ocupar un lugar de trabajo de otra persona, precisamente, o sea que acostumbran a no ser plazas tan específicas. Nosotras en el voluntariado, cuando ofrecemos plazas, normalmente hablamos de capacidades o de habilidades de la persona, pero nunca los pedimos a nivel de un grado concreto, precisamente para evitar que haya entidades que busquen suplir un sitio de trabajo con un voluntariado. Por lo tanto, no acostumbran a ser tan enfocados a un tema concreto. Quizás esto sería más un tema de prácticas, lo que se nos está preguntando María, practicums o así, eso sí que ya va más enfocado. Los voluntariados acostumbran a ser más generales. Sí que es verdad, como decía Sara, pues que habrá voluntariados en tema de discapacidad, por ejemplo, que puede haber alguna parte pues, que os interese más, pero tanto lo puede realizar, me invento, ¿no? Una persona que está estudiando enfermería como una persona que está estudiando una ingeniería. O sea, no buscamos grados concretos precisamente para evitar esto, para evitar que se estén cubriendo lugares de trabajo con personas voluntarias. En el caso que, como hay muchas cosas, he visto relacionadas a medicina e enfermería, en el caso, lo que dices, Gemma, lo que vosotros estáis buscando es recibir una formación profesional. Y en estos casos tendríais que buscar una práctica. Y entre los programas subvencionados en este sentido habría la Eurodisea, que espero publicar cuando pronto, sino también hay otro apartado de la universidad
que se ocupa de buscar prácticas, ¿vale? En este caso es otra cosa, no es voluntariado. Pues hemos acabado todas las preguntas. Espero haber resuelto vuestras dudas. Si tenéis alguna cosa más, aquí estoy. Ahora, a nivel específico, ¿tenéis cosas, preguntas vuestra específica o pedir consulta? Pues escribir ya a voluntariado.internacional@udg.edu. Decirme si preferís la consulta presencial, solo está los martes, ¿vale? Por la mañana. La consulta online la puedo hacer a lo largo de la semana. Vale, pues escribirme diciéndome vuestra disponibilidad, si la preferís presencial online, y acordamos para ayudaros. ¿Ok? Pues muchas gracias de vuestra atención. Me gustaría... Una pregunta, Khadija creo que tiene una pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Quizás no lo había puesto, pero no. En tema de voluntariat local, vale, pues... Silenzio tu microfono, perché hace un poco de eco, Vale. Creo que no funciona. Ok. Luego. Aquí, a ver. Per treballar amb infants. Vale, sí, en voluntariat local tenim oferta de treballar amb nens. Hi ha molta cosa, per exemple, dinamitzar temps infantil. Sí. Tenim molta oferta, de fet, de treball amb nens. A més, com que ens demanen el tema dels antecedents per delictes sexuals, nosaltres també us ho busquem, no us heu ni de preocupar d'això. És que es requereix el títol de monitora. No requereix el títol de monitora. Ja us dic, és un voluntariat, per tant, doneu suport a les persones que són monitores i tenim bastanta oferta per treballar amb infants. Mira, ara lligant-ho amb el tema de salut, tenim un conveni amb l'Associació d'Infants amb Cardiopaties Congènites, que també moltes vegades ens demanen per dinamitzar temps d'oci i fer tasques. Per tant, que també estaria una mica vinculat amb el tema de salut que parlàvem abans, i després n'hi ha molts més per treballar amb infants, des de reforços escolars a altres activitats de lleure. Mireu tota l'oferta que tenim, que us he comentat abans, a l'Inscriu-te, quan entreu a dintre de voluntariat, perquè, a més, és una cosa que es va movent moltíssim i l'anem actualitzant, està actualitzada al moment. Cada vegada que tenim una nova oferta la pengem allà. Per tant, entreu i consulteu tot el que us faci falta. Vale, pues parece que era la última pregunta. Sí. Vale, pues muchas gracias y pues aquí estamos para cualquier duda y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Adeu. Adeu.